Es un placer, como siempre, recibir en su programa a Dori Lustron. Bienvenida, Dori. Hola, Kelly, ¿cómo va? Tantos años que te conozco, ¿no? Radio Separada Muchísimos. empezó el mismo mes que Por Israel, así que vamos parejo. Empezamos las dos hace 20, van a ser 21 años, 21 años. Y nos conocíamos unos años antes, o sea que, Sí, o sí, unos sí. meses antes, así que un placer, como siempre, hablar contigo, recordar a Isi y... ¿Sabes cómo lo extraño con todo esto que está pasando? No, Un montón. lo entiendo muy bien. Y él nos hubiera acompañado con sus comentarios en este camino tan difícil. Uh-huh. Era un visionario, todo lo que está pasando él lo dijo. Así que bueno, mira. Bueno. Así que bueno, mira. Voy a hablar de un artículo que en este momento es muy vigente. Sí. Porque se habla, el artículo se llama Desmontando la afirmación de que el 83% de las víctimas mortales en Gaza son civiles. Ya está publicado el artículo y bueno, y espera porque lo estoy buscando en la página. Nosotros, como saben, les pondremos el link para que accedan a este artículo que nos trae hoy Dori Lustron y al que pone voz en un tema que hay que aclarar y que habría que recordar a muchos medios de comunicación, ¿verdad? Y a muchas personas. Mira, que parece que en Gaza solo hay ancianos, mujeres y niños. Sí. No, mira, cuando se habla de genocidio, voy a explicar algo, porque yo sé que en España salió algo que es una mentira de un judío muy grande. Lo que te puedo decir, hay genocidio incluso cuando matás una persona. Lo importante es la intención. Si vos tenés intención de matar a una persona, o a 50, o a 1000, o a 1.000.000, como pasó en la Shoah, eso es genocidio. Si vos, por problemas colaterales de la guerra, se muere gente civil, porque ellos lo ponen como escudos humanos, entonces no es genocidio. Dicho por las leyes de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, el que habla de genocidio es un ignorante y no sabe absolutamente nada. Eso es lo que quería decir hoy para abrir el programa. Ahora vamos a hablar sobre un artículo de Salo Eisenberg, que es muy activo en Twitter, es un analista impresionante, y el artículo se llama Desmontando la afirmación de que el 83% de las víctimas mortales en Gaza son civiles. Pocos aspectos de la guerra en Gaza han sido tan instrumentalizados como las estadísticas de víctimas mortales. La última afirmación publicada ayer en Más 972 Magazine y en The Guardian es el 83% de las víctimas mortales en Gaza que son civiles. Superficialmente parece un dato duro, del tipo que podría probar que Israel es culpable de matanzas indiscriminadas o incluso de genocidio. Pero no es más que un juego de manos estadísticas, un número fabricado sobre suposiciones defectuosas, recuentos selectivos y omisiones deliberadas. Repito, un número fabricado sobre suposiciones defectuosas, recuentos selectivos y omisiones deliberadas. Esto no es un análisis descuidado o un error inocente, es una manipulación deliberada de cifras diseñadas para fabricar una acusación falsa de criminalidad israelí. Actualmente solo tenemos 2 puntos de datos principales sobre las bajas, ninguna de las cuales es verificable. Los expertos señalan que la mera idea de tabular las víctimas mortales en tiempo real durante una guerra es absurda. Jamás un grupo terrorista reconocido internacionalmente afirma que han muerto 62.000 personas en Gaza sin revelar a los combatientes muertos. Israel informa de al menos 22.000 combatientes muertos. 22.000. De 22.000 a 62.000 hay mucha diferencia, ¿no? 20.000 ampliamente citados y otros 2.100 desde que expiró el alto el fuego de marzo del 2025. Tomados al pie de la letra,
estos números arrojan una proporción de civiles por combatiente menos de 2.1. Esta cifra no solo está dentro de las normas de la guerra urbana moderna, sino que es mucho más baja que las proporciones de 3-1, 5-1, reportadas por las campañas de Estados Unidos y sus aliados en Irak y Afganistán. Para cualquiera que impulse la narrativa del genocidio, las cifras más bajas de Gaza derrumban la afirmación. Para eso, los activistas antiisraelíes y sus aliados mediáticos tuercen las cifras. Primero, inflaron el balance de Gaza más allá incluso de las afirmaciones de Hamás, desmentidas aquí. Ahora han pasado a socavar el recuento de Israel de combatientes muertos y el objetivo es siempre el mismo, fabricar números que puedan ser utilizados como evidencia de la criminalidad israelí. El objetivo no es simplemente alcanzar una proporción de 5-1, sino asistir a ambos extremos hasta poder afirmar una proporción de 9-1, más cercana al umbral necesario para calificar la guerra como genocidio. Mira, hoy leí un artículo español, se le voy a mandar esto por Twitter. El elemento central de la nueva afirmación descansa en su único punto de datos, según una base de datos clasificada, sin revelar cómo se abstuvo el escritor Yuval Abraham de 972 Mag, junto con Emma Graham Harrison en The Guardian, afirman que hasta mayo del 2025 el IDF había matado solo 8.900 combatientes en Gaza desde el 7 de octubre, muy por debajo de los 20.000 que había reportado. A partir de esto, Abraham conjura la estadística de que el 83% de los muertos son civiles. El cálculo es absurdo. Tomar la afirmación de Hamás en ese entonces de 53.000 muertos en total, los números en total, un número en sí mismo que incluye muertes naturales y víctimas causadas por Hamás. Restar 8.900 y etiquetar el resto como civiles. No sé, es que me pone muy nerviosa todo esto, ¿no? Porque dicen tantas mentiras, que no se puede creer. El IDF rechazó la historia, afirmando que las cifras presentadas en el artículo son incorrectas y no reflejan los datos disponibles de los sistemas de IDF. Además de la publicación, reiteró su posición calificando la afirmación como que no solo falsas, sino también un reflejo de una falta fundamental de comprensión militar. Bueno, el artículo es bastante largo. Sí, pero el mensaje está claro, ¿no? Y además ofrece datos, Dori. Sí. Mira, justamente, y ahora lo voy a poner en Twitter de nuevo, lo puse esta mañana, lo voy a volver a poner en Twitter. Este artículo es muy importante y es importante que se difunda. ¿Me entendés? Este es un estándar absurdo. En ninguna guerra se ha exigido a los soldados que aporten los nombres de los enemigos muertos para que sus muertos cuenten como bajas de combatientes. Acá hay una enumeración. Acción de combate terrestre. La campaña de Israel ha incluido meses de brutales combates cuerpo a cuerpo en Han Yunis, Rafah o Rafiah, Zeitún, Jabalía, Shehaya y otros lugares. Estas batallas les costaron a IDF más de 3.000 bajas, incluido 450 muertos. Por lo tanto, es imposible argumentar que el IDF mató solo un pequeño número de combatientes en tierra, mientras sufría miles de sus propias bajas. ¿Sí? Operaciones con drones y ataques aéreos. Cientos de operaciones en tiempo real de IDF han apuntado equipos de lanzamiento de cohetes, escuadrones de RPG, células armadas y operativos de Hamás haciéndose pasar por trabajadores humanitarios, etc. Hemos estado frenando lanzamiento de cohetes, ¿sí? Incluso estando el ejército adentro. Es poco probable que estos enfrentamientos produzcan nombres y muchos cuerpos son inaccesibles. Sin embargo, según la fórmula de más 972, todos estos militares desaparecen del registro y se reclasifican estadísticamente como civiles. Algunos sugieren sin ninguna evidencia que la mayoría de los ataques aéreos de IDF alcanzaron a militantes nombrados en ubicaciones conocidas, pero nadie tiene datos
datos cuantos murieron de esa manera. Quiero decir algo. Están hablando de que Israel mató ayer gente de la prensa. No es gente de la prensa. Son terroristas disfrazados que tienen el cartel de prensa, son de Al Jazeera, pero son terroristas. Son los que entraron el 7 de octubre a Israel a invadir y a filmar todo lo que Hamás hizo dentro de Israel. No son periodistas, quiero que eso quede claro. Los que Israel mató, los 15 que mató ahora y los del hospital, no son terroristas. Israel ahora acaba de decir que se equivocó, pero que adentro del hospital estaba lleno de terroristas. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice. Me gustaría que este artículo lo difundiera. Nuevos reclutas. Se estima que durante la guerra Hamás reclutó 15.000 nuevos combatientes, específicamente para reemplazar a los muertos. Reuters señaló que muchos reclutas son jóvenes y sin entrenamiento. Eso hace que estén más expuestos al combate, a la muerte, ¿no? Al ser inexpertos. Es improbable que estos individuos aparezcan en las bases de datos de Israel y no serían nombrados después de muertos. Según la metodología de MAS 972, son borrados del recuento de combatientes. Bueno, el artículo sigue. Tiene toda una lista de... Hay que leerlo y hay que difundirlo. Porque acá se dice totalmente la verdad. Ahora lo voy a empezar, yo lo difundí ayer, pero ahora lo voy a volver y mandárselo a las personas que dicen que se habla de genocidio. La verdad es que las proporciones de bajas de Israel, incluso según las cifras manipuladas de Hamás, caen dentro o por debajo de las normas del combate urbano moderno. Este hecho enfurece a aquellos que dedican sus carreras a demonizar a Israel. El titular del 83% de civiles no es periodismo, es propaganda diseñada para deslegitimar el derecho de Israel a la autodefensa, invirtiendo la realidad del 7 de octubre y reinterpretando a la víctima como el perpetrador. Muy buen artículo, muy bueno. Empezarlo a Eisenberg es fantástico. Pues nos has traído, como decíamos al principio, la versión sonora de este artículo que nos recomiendas. Te lo agradecemos mucho. Además, teniendo en cuenta que eres abuela de 2 combatientes, sí, que no tiene que ser fácil. 2 nietas en el ejército y realmente estoy muy preocupada. Muy preocupada. Bueno, todo Israel tiene chicos en el ejército. Sí. Geert Wilders y el diputado holandés dice que mientras las madres de la diáspora duermen tranquilas, las madres de Israel no podemos dormir porque tenemos a los chicos en el frente. Bueno, tampoco dormimos tranquilas, pero desde luego no es comparable. Y te agradecemos mucho que hables de estos temas. Sí, te agradecemos mucho que hables de estos temas, nos traigas estos datos cuando tu alma está pendiente de un hilo por esa situación que vivís en Israel. Mira, el bombardeo al Soroka nos han partido a la mitad a todos. El hospital Soroka es un hospital de alta complejidad y Irán le tiró al Soroka, así que bueno, es un daño. Es más, si vos vas al hospital Soroka, vas a ver que una gran mayoría de pacientes son árabes. Así que mira, claro, como tiene que ser en Israel, que es un país en el que los árabes israelíes tienen los mismos derechos que los judíos israelíes y los drusos. Dori, muchas gracias y hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Hasta la semana que viene. Un beso, Kelly.